Muchas gracias, Alejandra, y feliz día también a todos los docentes, maestros de grado y en general en este día tan especial, pero que también implica recordar, como vos decís, la tarea que muchas veces no se valoriza en todo lo que significa, digamos, la educación, sobre todo la educación pública. Totalmente. Hoy lo decíamos cuando mencionábamos con Caterina acerca del día. Digo, no sé por qué, y te pregunto a vos como secretaria de un sindicato también y que venís en la lucha docente hace muchísimos años, ¿por qué el maestro de grado siempre termina siendo el último orejón del tarro, como le dicen? Cobra los salarios más bajos cuando son los primeros que tienen contacto con la educación formal de los chicos, ¿no? Amén de la familia, obviamente. Sí, está muy buena la pregunta porque justamente en este presente año hemos llevado adelante una lucha importante teniendo en cuenta como eje la necesidad de que se cumpla con el maestro de grado el precepto constitucional de igual salario por igual trabajo. El maestro, en términos de horas cátedra, tiene un cargo, pero trabaja 34,7 horas mensuales, horas didácticas, y se le pagaba a nivel país, se le sigue pagando 15 horas equivalente, o sea, trabaja 34,7 horas cátedra y pagándole La mitad. 15 horas cátedra equivalente, y eso se logró en parte avanzar este año en la mesa paritaria respecto de la lucha que venimos desarrollando desde el CEMAP, y con la aprobación de todos los otros sindicatos hemos podido lograr que por lo menos cobre la equivalencia a 21 horas en este año, que es la equivalencia a 21 horas cátedras primarias que se logró con un adicional denominado 923 en el concepto salarial. Pero más allá de lo salarial netamente, también hay que decir que hay una necesidad de reconocer la labor del maestro de grado en particular, porque no solo desarrolla tareas frente al aula, sino que a diferencia de otros niveles como la secundaria no tiene preceptores que realicen la tarea administrativa que lo tiene que hacer el maestro, tanto los registros, libretas y demás, y también las tareas de cuidado, que significa tener la responsabilidad civil de contener a los niños y cuidarlos en el patio y dentro de lo que es el espacio laboral y del aula, digamos, que también lo hace el preceptor en secundaria, cosa que en el nivel primario no existe. Con lo cual no solo hay horas que no se están abonando aún, y sino también la recarga de tareas que históricamente ha sido así, como todos dicen, siempre fue así, pero con eso de siempre fue así no es justificativo, digamos, para naturalizar la superexplotación del maestro de grado. Y en ese sentido nosotros venimos desarrollando, como vos sabéis, todo lo que siempre plantean o planteamos desde nuestro lugar, y ahora en conjunto con otros sectores y en unidad también, la necesidad de recomponer, así como lo hicimos con la secundaria en su momento, plantear un adicional por movilidad, puesto que deben trasladarse de un lado a otro, que no es un solo lugar donde quedan todas las horas, pero me parece que es fundamental entender por qué el maestro gana menos, y gana menos porque, como vos bien dijiste, en las grillas salariales denominadas en la docencia, el maestro sería el último en el escalafón docente, y eso me parece que tiene que cambiar. Lo demuestra la necesidad también de recomponer la enseñanza básica de la lectoescritura, que es lo que falla, porque si no podemos leer y escribir correctamente no podemos aprender ningún contenido de ninguna naturaleza. Entonces es fundamental la base, digamos, tanto el nivel inicial como el nivel primario, para que pueda volver a recomponerse la enseñanza inicial y primaria, digamos, y eso tiene que ver también con las condiciones laborales del maestro, obviamente. Sin dudas, digo, para mí es uno de los estadios más importantes el que cumple el rol del maestro de grado. Allí generalmente se detectan una cantidad de cuestiones, desde el niño que está pasando por una situación conflictiva en su casa, hasta de brindarle las primeras herramientas para desarrollarse a futuro, de los niveles que siguen, ¿no? Sí, sobre todo tiene que hacer política de Estado, y por ahí
Cuesta muchísimo que sea gratuita la formación docente en servicio, digamos, para garantizar no solo el acceso de las nuevas tecnologías, que nosotros desde el CEMAP planteamos siempre que sean inclusivas y no de un gueto que desarrolle altas tecnologías, pero sin la base primaria, que como dijo un gran pedagogo, la primera situación disruptiva o de innovación es que el niño y el joven sepa leer y escribir correctamente. Eso es lo más innovador que puede haber. Y en términos reales, si no se solventa claramente no solo los salarios docentes acorde al costo de vida, y sabemos que el maestro, más allá de que a veces no incorporen al sueldo lo suficiente, aporta desde su pecunio y sus ingresos hasta la tiza o los elementos básicos para desarrollar las clases, y eso muchos bastardean a veces la tarea diciendo que el docente, digamos, el maestro de grado, a diferencia de otros de antes que sí enseñaban, no enseñan. Yo creo que enseñan y hay de todo en términos reales en todos los niveles, pero fundamentalmente sigue siendo central la tarea del docente, como bien decide, detectar los primeros casos de distintas índoles, no solo con respecto a lo pedagógico, sino a violencias y a acoso y cuestiones que hacen a la mirada de un maestro que está todo el tiempo en el mismo aula, digamos, y en los patios, como te dije, revisando y controlando. Y me parece que esta situación de poner a foco la enseñanza del nivel inicial y sobre todo del primario es básico para poder recomponer nuestra realidad educativa, que además necesita de inversión educativa, que es todo lo contrario que a nivel nacional están planteando en términos generales de que no hay Estado y que debiera sostenerse o autosostenerse. Sabemos que eso es privatizar prácticamente la educación, y nosotros defendemos la escuela pública como elemento central de acceso a la educación de los sectores menos favorecidos o más vulnerables, ¿no? De hecho, me acuerdo que siempre se comparó, por lo menos hasta hace algunos años atrás, a las maestras o maestros de grado con los segundos padres, con la segunda mamá, ¿sí? Muchos chicos generan ese lazo, ese vínculo con el maestro de grado, y digo, la importancia que tiene esta cuestión, y no se reconoce. No solo no se reconoce, sino está muy bastardeada desde el punto de vista de que también hay que poner en foco, aunque parezca no simpático, digamos, la cuestión de la educación integral de un ser humano, y sobre todo de los niños y los niños más pequeños, digamos, referente a la necesidad de ver la educación como un cuerpo que parte del hogar, digamos, y del hogar es la primera base de la educación, más allá de la instrucción en la escuela que acompaña esa educación. Si no hay una tarea mancomunada entre padres y docentes, y solo a veces se intenta violentar al docente o plantear que es el único responsable de la falta de medio o de garantizar la educación, digamos, como corresponde, me parece que no se va a avanzar, porque se trata siempre de poner en el escenario como culpable, entre comillas, al docente que está en el aula, y también hay que tratar de ver la tarea conjunta que siempre muchos años atrás se desarrollaba entre la comunidad educativa, sobre todo los padres, los docentes, para cuidar a ese chico o joven que necesita, digamos, de los valores esenciales para desarrollarse después en la vida, digamos, y eso siempre tiene que ser primero en la familia, y la familia tiene que coayudar y colaborar, y los docentes compenetrarse con la familia y la comunidad educativa, unirse, no como ahora que en la mayoría a veces se violenta, muchas veces en las redes, se bastardea, y me parece que hay que recomponer esa unidad para poder avanzar y desarrollar mejor la educación que necesitan nuestros niños y jóvenes. Totalmente, digo, de ahí para mí radica la importancia. De hecho, cuando uno ya pasa al nivel siguiente, que es la secundaria, ya el trato no es lo mismo. Fíjate, yo hoy, casi con 40 años, casi 39 en realidad, todavía no los cumplí, me acuerdo los nombres de mis maestras, pero no me acuerdo los nombres de todos mis profesores. O sea, cuando uno, el grado te lleva a esa relación íntima prácticamente, acordarte anécdotas, acordarte de momentos. Por eso digo, la importancia que tiene hoy
y que tuvo siempre el maestro de grado, más allá de que siempre fue relegado, ¿por qué? ¿Tiene menos formación que un docente superior? ¿O por qué motivo se da esto desde hace tanto tiempo? Sí, hay una cuestión ahí de entender de que la formación es mejor o peor en algún nivel, como que hay un nivel superior a otro, etcétera. Si bien son niveles diferentes, pero es grave lo que está pasando si seguimos con esa mirada muy, me parece, discriminatoria, cuando en Buenos Aires sabemos y tenemos estadística de que ya nadie quiere estudiar para maestro, o sea, ya no consiguen directamente quien quiera enseñar como maestro por la cuestión del trabajo que se desarrolla a veces, no digo ni mejor ni peor que otros niveles, pero sí con una mirada, como vos decís, centralizada en la persona del maestro en el aula, a diferencia de los profesores que también deben desarrollar tareas muy importantes y se trasladan de un lado a otro y es otra situación, no quiere decir que ni mejor ni peor, pero sí tenemos en cuenta que el maestro es la base, como decimos, y es el que está en contacto permanente con los alumnos en un mismo grado, y eso debería considerarse, digamos, en términos de no solo de carga horaria, sino de la tarea esencial que desarrolla el docente. Y me parece que el inicio de lo que muchos a nivel político plantean, transformar la educación para bien, en realidad deberían empezar por pagar bien al maestro de grado y a los que están sosteniendo la escuela pública hace mucho, y por eso decimos siempre nosotros que por la pública hacemos escuela, y en ese sentido nos acompañamos la campaña internacional de la educación que plantea justamente que se está destruyendo la escuela como tal en desmedro de bastardear la tarea docente, cuando en realidad no se están tomando conciencia de los padres y los docentes y los alumnos que la comunidad educativa sin unidad, sin valorar lo que se hace y transformarlo desde ahí, desde la escuela, y exigir desde ahí también desde la escuela. Yo como maestro adulto que estamos ejerciendo en ese nivel hace años, también vemos la necesidad de recomponer y fortalecer lo que es la alfabetización de los que no han podido completar su alfabetización y muchas veces tienen alguna vergüenza de ir a aprender a leer y escribir, y le falta a veces a los niños la ayuda de esos padres que no saben tampoco cómo ayudar porque no tienen la herramienta. Entonces todos los niveles de la educación son importantes, pero en la figura del maestro se centraliza el desgaste más perverso, digamos, de sectores que intentan destruir la educación pública. Entonces me parece que la valorización de la tarea del maestro es central para poder recomponer desde allí a los otros sectores. Y hoy creo que es un día también de reconocimiento para ellos y para todos los docentes, en función de que deben la comunidad educativa volver a fortalecer la escuela pública, vuelvo a decir, porque sin ella prácticamente no habrá educación posible, digamos, en términos de los sectores menos favorecidos por la economía, y hoy más que nunca es bueno que revaloricemos la tarea del maestro de grado, como baluarte de la último lugar donde hay que defender ya el escenario de la educación, y valorar a los maestros sobre todo como bien dijiste, no solo como cumplidores de horario, entre comillas, sino de toda la tarea integral que se realiza, y que intentamos que se siga mejorando la relación de empleo y las relaciones laborales y salariales para que realmente se pueda garantizar todo lo que debemos garantizar. Así es, totalmente, Mariana. Yo rescato muchísimo la tarea y valoro muchísimo lo que hacen los maestros de grado. Desde el desconocimiento te pregunto, ¿cuánto dura la formación formal, valga la redundancia, de un maestro de grado como para entender? La de profesor son 4 años. Y la de maestro también es 4 años. 4 años. Han instalado de que el maestro se forma menos, yo creo que no, por eso... Al contrario, ustedes tienen que saber matemática, lengua, manualidades, cocina, primeros auxilios, etcétera, ¿no? La didáctica, tenemos que manejar la didáctica integral porque damos todas las áreas, y a diferencia del maestro normal nacional, que era excelente y tenía una formación de menos años, en los contextos actuales históricos exigió que el maestro de grado hace más de casi
30, 35 años ya tenga profesorado de educación primaria, OGB o distintos niveles, pero hay un profesorado de 4 años, a veces tecnicaturas que duran menos de 4 años están siendo desarrollados su tarea en el nivel superior como si fuera mejor o peor un nivel que otro, cuando el maestro ya es profesor de la enseñanza primaria y por lo tanto tiene la misma capacitación para otro nivel. Y aún más te digo, porque justamente se basan en varias áreas por ahí, los profesores, y me toca, nos especificamos o nos especializamos en una sola área. Claro, por eso la mirada del maestro es totalmente diferente, integral, y debe ser formación integral en términos reales, y la didáctica no es lo mismo enseñar a un niño a aprender a leer y escribir que tener un niño o un joven ya que mínimamente sabe interpretar un texto, leer y escribir, y eso le facilita otros contenidos. Digamos, nosotros desde la mirada del maestro de grado tienen que empezar a saber enseñar desde el primer grado al que no sabe o no tiene todavía la incorporación de la lectoescritura, a los que llegan a séptimo, que también fueron por todas las áreas, digamos, pasando, y somos integralmente formadores en todas las áreas. Entonces, me parece que de valorizar la tarea del maestro hay que cambiar culturalmente esa idea, y nosotros lo estamos insistiendo cada vez que vamos a una mesa de diálogo, lo instalamos en la cultura sindical de nuestro sindicato, y en la mirada, como hoy me toca cumplir el rol de asistir todos los días a la escuela de adultos, en la idea de que no nos vamos a salvar nunca solo y tenemos que tratar de fortalecer, pero con la mirada no discriminadora hacia nadie, pero con la unidad padre, docente y alumno, para que se vuelva a recomponer esa base fundamental que es el nivel primario. De hecho, lamentablemente con los años se ha ido degradando el nivel educativo. No digo que sea culpa de los docentes, pero por decirte, mi abuela con primaria secundaria, con primaria terminada me enseñaba cosas que yo las terminé dando en secundaria, ¿no? Y hoy hay tantos chicos que no saben ni la mitad de lo que uno aprendió. Entonces, claramente hay una falla en las políticas educativas que se vienen implementando hace años, que no solamente desvalorizan para mí el rol fundamental del maestro de grado, y que va quizás errando el camino, la visión. La verdad que no, eso es lo que uno siempre intenta entender, el por qué. La única carrera formativa de todas las carreras claramente son los docentes, de todos los niveles, ¿no? No, y claramente también, por último, creo que hay que fortalecer la mirada y la formación docente, digamos, en el nivel primario, que los institutos de formación docente están siendo desmantelados prácticamente, con un escenario de precarización absoluta, y de hecho la estamos planteando pública y formalmente ante los niveles de Consejo de Educación y Ministerio, tratando de usar ese lugar como lugar de acomodo de clientelismo, digamos, sin tener en cuenta una formación real, integral, que profundice, digamos, la mirada de formación a los docentes de nivel primario. Y cada vez, como digo, también en otros lugares del país, sobre todo en Capital Federal, se está viendo que la mayoría ya no quiere estudiar para maestro, porque siente que es el lugar donde va a ir a ser, digamos, discriminado no solo salarial, sino laboralmente. Y en términos de cultura, hay que fortalecer al maestro para fortalecer la educación pública. Sin eso no se va a poder avanzar. Cualquier política educativa que denoste la tarea del maestro de grado en realidad no está aportando ni apuntando a desarrollo de una política educativa integral y real, sino que está haciendo gala de un discurso que en la práctica no se va a cumplir. O sea, ahora si sacan un plan de alfabetización y en realidad hablan de fortalecer la lectoescritura, pero si no fortalecen la figura del maestro, y no fortalecen no solo la figura, sino el salario y las condiciones laborales y la formación de los institutos de formación docente, que fortalezca y siga formando a los docentes más allá de haberse recibido en los institutos de manera permanente y con acceso gratuito, porque los cursos que si a veces se tienen que pagar, el sueldo no le alcanza para pagarlo. El Estado tiene que ser garante de la educación pública, como dice la Constitución, más allá que algunos dicen que no exista más.
Nosotros consideramos que sí existe la Constitución, que existe el artículo que establece que en la provincia de Misiones y en el país la educación debe ser garantizada por el Estado, y sobre todo la educación y la formación docente y las condiciones laborales y salariales dignas para el maestro de grado. Muy bien, la última, Mariana, y te libero. En una provincia donde el costo de la canasta es superior a la media nacional, estamos cerca del 1.200.000 pesos acá en Misiones. ¿Cuánto cobra un maestro de grado que recién se inicia en Misiones? Y un maestro de grado que se inicia en Misiones todavía no llega a los 500.000, o sea, la mitad, ni a la mitad, digamos, de esa canasta, y en términos reales, con la máxima antigüedad, recién llegaría en 2 cargos a esa canasta, digamos, o a ese planteo de la cantidad de fondos que necesita para poder vivir dignamente. Y entonces, si no se valora, como decimos de vuelta, la relación, cantidad de horas trabajadas, la formación docente y las cuestiones concretas, se está hablando de mejorar la educación, pero en términos ficticios, o sea, si no se mejora al ser humano, que tiene la tarea invalorable de garantizarla en los términos reales, porque por más que digan la innovación, ahora con las tablets solito el niño va a aprender. La verdad que si no existe la figura del maestro, el niño va a aprender a bajar app y un montón de cuestiones, pero desarrollar la creatividad y en aprender realmente o poder desarrollar todo el potencial que tienen cada vez más los niños y los jóvenes que están dentro de las aulas. Si no está la figura del maestro que acompaña, que guía, que orienta y que forma, se está hablando en términos de falsedad absoluta, en términos de decir que están garantizando una educación de calidad. Qué lástima, ¿no?, que esos alumnos que hoy se transformaron en los conductores de los designios de los países y las provincias se olviden de quienes los formaron primero. Gracias, por supuesto, Mariana. Porque si no tuvieran un maestro no hubieran podido leer nada de lo que deberían aprender. Así que es fundamental. Muchas gracias y gracias. Vuelvo a reiterar el saludo a vos y a todos los docentes de la provincia y del país. Gracias. Hasta luego. Bueno, Mariana Lescafete, representante secretaria general del CEMAPSE aquí en la provincia de Misiones y maestra de grado. Sí. Queríamos charlar con ella porque tiene las dos caras, la visión gremial y la visión como maestra que le toca